Bueno, Bueno, Layo, vamos. Vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de Ecuador. Hubo elecciones en Ecuador. Pero antes de hablar de las elecciones vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasaba antes de las elecciones. Porque el señor Guillermo Lasso, que es el presidente en funciones en la República Hermana del Ecuador, viene siendo bastante cascoteado en los últimos tiempos por el pueblo ecuatoriano, que anda de rebelión popular en rebelión popular, tratando de sacarse encima a este tipo que viene aplicando, como no podía ser de otra manera, el programa del Fondo Monetario Internacional para América Latina y en lo que toca para el país que él preside. Quedan todavía frescas en la memoria del pueblo latinoamericano la represión brutal que ha llevado adelante Guillermo Lasso, sobre todo contra el movimiento indigenista, contra los hermanos originarios, contra los pobres de toda pobreza, que han marchado y que han ocupado alguna universidad y que se han cascoteado con la policía, ¿no? Todo esto ha llevado a que el señor Lasso suspendiera las funciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el Parlamento de Ecuador, allá le llaman Asamblea, acá Parlamento, Congreso, lo que sea, son todos sinónimos. O sea que las elecciones que tuvieron lugar la semana pasada, el domingo más concretamente, fueron elecciones provocadas por la bronca del pueblo ecuatoriano que se lo quiere sacar encima a Lasso, ¿no? Entonces parecería ser que Lasso, en vez de irse y dejar todo tirado por ahí, bueno, dijo, bueno, vamos a dar elecciones, yo soy un tipo democrático, cerré el Parlamento, pero soy democrático igual, reprimo al pueblo, pero igual soy democrático, entonces como soy democrático, vamos a dar elecciones. Las elecciones se las arrancó el pueblo ecuatoriano a este payaso del Fondo Monetario Internacional. Eso hay que tenerlo claro. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Que estas elecciones no son un regalo de la burguesía ecuatoriana, ni de las clases dominantes ecuatorianas. Son consecuencia de la rebelión del pueblo y son consecuencia de la inestabilidad propia de este tipo de gobierno que lo único que saben es hambrear a los pueblos y reprimir. En estas elecciones se presentaban varios candidatos y entre esos candidatos se presentaba la señorita Luisa González, que es la representante de Rafael Correa en Ecuador, integrante del movimiento correísta, del partido o movimiento Revolución Ciudadana, que aparentemente ha ganado la mayoría de las voluntades, por lo menos de las voluntades de los votantes en el vecino país. Se ha impuesto en la primera vuelta Luisa González con el 33.30% de los votos, o sea, de lo que se llama en la jerga los votos positivos, ¿no? No los que no fueron a votar, sino los que fueron a votar y pusieron papelito adentro de la urna. Seguida del señor Daniel Noboa, que es del movimiento ADN, ¿no? A la derecha nuestra, podríamos decir. El movimiento ADN es un movimiento de derecha, así un partido de derecha más parecido al bullrichismo en Argentina que a otra cosa, ¿no? El señor Noboa, con B larga, es un empresario bananero, un empresario de la industria de la banana, exporta bananas, el señor Noboa, y sacó casi el 24%. Está bastante alejado de doña Luisa, pero los titulares de La Nación, sobre todo si los titulares que ustedes van a ver en internet, no titulan, ganó la primera vuelta y van al balotaje Luisa González. Titulan, posiblemente Noboa sea el nuevo presidente. Miren ustedes cómo la derecha y la ultraderecha manipulan las noticias, ¿no? La que sacó más votos en esta primera vuelta fue la correísta,
pero el diario La Nación dice todo lo contrario. En los titulares dice, probablemente Noboa sea el presidente. O sea, el que menos votos sacó es el probable presidente porque es el que les gusta a ellos. Bueno, hablemos un poco de qué es lo que está pasando en Ecuador. Ecuador es un país dolarizado. En Ecuador no hay moneda nacional. La moneda nacional es el dólar estadounidense. Esto ocurre desde hace 20 años. Hace 20 años que Ecuador no tiene moneda propia. Que es lo que algunos quieren imponer acá, ¿no? Saquemos el peso, dolaricemos la economía, hagamos mierda todo, ¿no? Vendamos lo que tengamos que vender para que el dólar sea la moneda nacional y los demás que se las arreglen. Iba a decir algo, Capitán Kirk. Sí, no, le iba a preguntar, me sorprendió esto de que hace 20 años que porque no lo tenía el dato, de que Ecuador está dolarizado, digamos, y con el correísmo también estaba dolarizado. Con el correísmo también estaba dolarizado. Ah, mire usted. Sí, sí, no, acá, en esto de la dolarización, está todo de acuerdo. El correísmo que es un poco... ¿Usted dice como el kirchnerismo? Como el kirchnerismo, como Lula, que son nacionalistas, que son, digamos, bueno, soberanos. No ¿Son soberanos? No sabría decirle. Porque la moneda es una cuestión con la soberanía. No sabría decirle. Yo creo que esta es una opinión mía personal, absolutamente personal. Yo creo que Correa está a la derecha de Lula. Mirá. A la derecha de Pero Lula. yo lo escuché a Correa cantar para el pueblo lo que es del pueblo, con un grupo de rock arriba de un escenario, diciendo que el pueblo tenía todos los derechos de... Mire, Capitán Kirk, en nuestro país, y yo no sé cómo serán otros países, en nuestro país todo el mundo anda disfrazado. Ah, bueno. ¿Sí? Hay algunos que se visten de rojo y de rojo no tienen nada. Y hay otros que se visten de blanco y tendrían que vestirse de negro. Bueno, yo realmente no sé, ahí me mató, no sé bien cómo serían las coincidencias. Me parece que Correa está un poquito, ¿no? Correa, no sé. Eso es bueno, qué sé yo. Se lo vamos a preguntar al politólogo la semana que viene. Se lo vamos a preguntar al politólogo la semana que viene, a lo mejor debatimos con él también, porque es interesante debatir, polemizar, porque si no es muy aburrido. Seguro. Pero el tema es que Ecuador está dolarizado. Otro país que está dolarizado, y lo doy como un dato, nada más, y después podemos hablar, vamos a seguir con Ecuador, es Zimbabue. ¿Lo ubica Zimbabue? Sí, lo ubico. Allá en el África profunda. Sí. Bueno, son todos pobres en Zimbabue. Y está dolarizado. Los ricos comen una vez cada 3 días. Bueno, Panamá también, ¿no? Panamá también. Claro. Ese es el futuro de los países dolarizados. Más pobres, imposible. Bueno, el 18% de pobreza en todas las ciudades del Ecuador. Y el 47% en las áreas rurales. Y la inmensa mayoría de la población de Ecuador vive en el campo, ¿sí? La inmensa mayoría, no todos, ¿no? ¿Qué es ser pobre? Un pobre es alguien que gana $89 por mes. Eso es un pobre. Y el indigente gana $1.67 por día. Si acá tuviéramos que vivir con $1.67 por día... No sé, $1 vale un montón de plata, gallo, acá, vale como... 800 pesos. 800 pesos argentinos. Y un $1.67 sería... ¿Con 800 pesos? 1.200 pesos. ¿Un kilo de pan? 1.200 pesos. ¿Cuánto vale un kilo de pan? Un kilo de pan, bueno, ahí yo tengo 2 panaderías en mi barrio. Un kilo de pan está 700 pesos en una y 620 pesos en la otra. Bueno, compramos un kilo de pan por día. Ya está, listo. Ya está. Ya está. Y somos indigentes acomodados, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay cualquiera que gane las elecciones, la dolarización va a continuar. Y la pobreza va a continuar. A lo mejor, con Luisa González, esta es más una expresión de deseo que una certeza, la pobreza baja un poquito, 1 punto, 2 puntos, lo que sea.
pero los pobres van a seguir siendo pobres. Y la economía va a seguir siendo la misma, básicamente porque hace 20 años que es la misma economía. Así que en esa estamos, ¿no? En esa estamos, en una rebelión popular que no ha logrado que se convoque elecciones anticipadas, pero no ha logrado tirar abajo el modelo, ¿no? Esta también es una lección que tenemos que aprender, porque hace falta algo más que una rebelión popular para tirar abajo el capitalismo, este capitalismo pseudodemocrático que nos quieren vender todos los días, ¿no? Porque está visto que hubo una rebelión popular en Chile y al final terminó ganando Boric con una constitución reformada que no sirve para nada, porque a los mapuches lo siguen reprimiendo, porque los estudiantes lo siguen reprimiendo, porque el pueblo chileno sigue empobrecido. Hubo una rebelión popular en Ecuador y Lasso convocó a elecciones, después se va a su casa, después de todo lo que robó, de todo lo que mató, ¿no? O sea, hubo rebeliones populares acá en Argentina y que recibimos el kirchnerismo y toda la pelota. Entonces, ahí hay un camino que tenemos que empezar a debatir también, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida, la verdadera salida para este tipo de gobierno y para este tipo de crisis que... Ahí están aplaudiendo los compañeros del subte, porque atrás nuestro hay una asamblea de trabajadores del subte y siempre se nos meten en la comunicación. Salen los aplausos de ellos, no me están aplaudiendo a mí. Y tenemos que empezar a debatir un poquito cuál es la salida, ¿no? Porque aparentemente nos estamos quedando cortos con las respuestas en América Latina, ¿no? Si bien hay un camino que se empieza a recorrer y que se empieza a recorrer permanentemente, los resultados no son todos los favorables que nosotros quisiéramos, ¿no? Lasso se va a ir, seguramente tendrá su estatua o su busto en la Casa de Gobierno de Ecuador, como todos los presidentes de todos los países del mundo, después de haber matado, de haber robado, y seguramente cuando muera lo enterrarán en la Asamblea Nacional o lo velarán por ahí, harán funeral de Estado, y que pase el que sigue, ¿no? La cosa sigue, esta democracia trucha, esta democracia mutilada, como dijo la propia Cristina Fernández, dijo esta es una democracia mutilada, a confesión de parte de relevo de prueba, sigue y yo creo que lo más probable es que el correísmo vuelva a ser gobierno en Ecuador, lo cual va a concitar el festejo y la alegría de todo el movimiento progresista internacional. Yo he escuchado en la radio incluso a compañeros periodistas que dicen que es mentira que se esté deshechizando América Latina, que ahí está la candidata de Correa a punto de ganar las elecciones en Ecuador, que en Guatemala ganó un candidato progresista, ¿no? Pero las cosas siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar conciencia de la realidad, ¿no? La realidad que se vive, nosotros los argentinos, la que se vive en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué la derecha trata al progresismo como si el progresismo fuera comunismo? Porque cuando ustedes escuchan los debates o escuchan ahí está Milei diciendo, son todos zurdos, para Milei son todos zurdos, hasta Bullrich es zurda, ¿no? Como diciendo, para Milei son todos zurdos, imagínense el progresismo. Pero en realidad lo que habría que pensar es por qué el progresismo, en vez de terminar de terminar con la pobreza, con el hambre, los aumenta más, ¿no? En Argentina tenemos casi el 50% de pobres. Increíble en un país como Argentina. Después podemos hablar de los demás países de Latinoamérica, pero en un país como Argentina, que tiene todo lo que tiene, o que tenía todo lo que tenía, hay ya 50% de pobres. Un dato que también hay que tomar en cuenta en Ecuador es la escalada de violencia, ¿no? Porque claro, este tema de la dolarización, una de las consecuencias que trajo aparejada es el ingreso del narcotráfico. Y entonces hace pocos días mataron al señor Villavicencio. El señor Villavicencio era candidato a presidente y lo bajaron a balazos, ¿no? Y parecería ser que hay dos cárteles de la droga en Ecuador que se están disputando
el negocio de la droga ecuatoriana, ¿no? Uno es el cartel de Jalisco y el otro el cartel de Sinaloa, ¿no? Claro. Y andan a los cuetazos y uno ve por la televisión algo que yo cuando lo veía no lo podía creer, cómo iban a votar los candidatos a presidente y a presidenta con chalecos antibalas, ¿no? Y con tipos que los cubrían con una especie de lonetas, de lonetas para que no no se viera dónde estaban y no los mataran, ¿no? Y entraban a la sala de votación rodeados de milicos por todos lados, ¿no? Mirando Claro. para todas partes, con las armas listas como en las películas, ¿no? Ese es el grado de violencia del capitalismo que ha transformado a Ecuador y que ha transformado a otros países de América Latina en verdaderos países productores de droga. Ecuador no era un país productor de droga, los países productores de droga eran Colombia, por ejemplo, ¿no? Ahora Ecuador también produce su propia droga, produce su propia cocaína, su propia pasta base, ¿no? La exporta, anda a saber por dónde la sacan, ¿no? Y esto también es fruto del avance de las políticas neoliberales, que no son otra cosa que las políticas del capitalismo salvaje, ¿no? Bien,